al Día con Hernán Higuera. 6:45. Ayer el ministro Luis Jaramillo, ministro de Producción, se fue a Tulcán. Se reunió con los dirigentes de la transportación, los productores, los de la cadena logística, de distribución de mercancía, los de las almaceneras. Escuchó a todos, indignados, por supuesto, porque están perdiendo sus puestos de trabajo y sus empresas por los aranceles, por la guerra comercial. El ministro escuchó y salió de la sala operativa del ECO 911 en Tulcán sin decir absolutamente nada. Mientras tanto, evidentemente hubo molestia en los gremios que asistieron a esa reunión y que van a definir hoy qué van a hacer. Probablemente una paralización, porque el ministro fue, escuchó, no dijo nada y salió. Mientras tanto, Gustavo Petro ha dicho, yo ya estoy poniendo aquí un radar, voy a controlar la parte de los ríos, la zona fluvial. A ver, presidente Noboa, usted controle los puertos y los aeropuertos. Esta guerra comercial no tiene fin. Gonzalo Ortiz, ex embajador de Ecuador en Colombia, nos acompaña en esta mañana. Le doy la bienvenida. Muy buenos días. La guerra arancelaria, no hay cómo retomar el diálogo entre los dos gobiernos, Gonzalo. Al parecer, Petro da un paso, Daniel Noboa no contesta. Ahí estamos ahora. Bienvenido. Buenos días, Hernán. Es interesante. Yo tengo algunas diferencias sobre lo que sucedió ayer en Tulcán. Ok. Porque vi los videos. No es que no dijo nada el señor Jaramillo. El señor Jaramillo discutió y discutió fuertemente. Lo que pasa es que se salió por atrás porque los ánimos me parece que se caldearon de lado y lado. ¿No? Se caldearon los ánimos y él salió apresuradamente y por la parte de atrás para tomar los vehículos. No quiso ya contestar a la prensa, estaba muy molesto y se fue. Tal vez a la prensa no le dijo nada. Claro. Pero es obvio, él no puede tranquilizar a la gente porque no le puede decir vamos a abrir la frontera. Hay una orden del presidente que manda más que él, pues, y entonces el asunto era pedir calma, pedir paciencia, lo que no tiene la gente, porque tiene mercadería allí. Por ejemplo, quienes llevaron banano, ese banano se está pudriendo, llevaron otras cosas frescas, que pasa mucho del Ecuador a Colombia. Fíjense, justamente ahora nos damos cuenta la cantidad de productos frescos que van para allá. Y eso se ha arruinado, ¿no? Y nadie les va a compensar. Así que el problema es ese. ¿Y cómo no se van a enojar si les dicen a los dueños de los camiones, ¿sabe qué? Ya no tenga un camión, póngase otro negocio, dedíquese a otra cosa. O a los dueños de las almaceneras, pónganse otro tipo de empresa. Eso es imposible. Pues. No sé si les están diciendo eso. Porque no es que se ha cerrado el comercio del Ecuador con Colombia para siempre. Esta es una forma de presionarle a Petro y esto mismo de que anuncia que ha ordenado que se ponga un radar. Ya es un anuncio positivo, ¿no es cierto? Aunque dice que es para controlar las naves, yo supongo que es las aeronaves, porque desde Ipiales no se van a controlar las naves. Los ríos de la zona, dice. La zona fluvial. Sabemos, tal vez los radares no sirven para el tráfico, el microtráfico que se realiza por los ríos de la zona. El río Carchi en esa zona no es navegable, así que no hay ninguna nave que pueda estar quizás por ahí. Se refiere al Putumayo, no sé, no. Por eso, pero eso no necesitaría un radar en Ipiales, no creo. No creo, es como poner un radar en Tulcán y con eso querer controlar Esmeraldas. Lo que es cierto es que de nuestro lado no está puesto ese radar. Las Fuerzas Armadas tienen guardado el radar que compraron desde hace meses, ni siquiera aquí, creo que está todavía en Italia o algún lado donde se fabricó. Falta el radar del lado ecuatoriano, eso también es cierto. Nosotros no estamos haciendo tampoco lo suficiente. Así que la semana pasada hubo además otro malentendido, ¿no? El ministro de Defensa de Colombia anunció que se iban a hacer 5 operativos de espejos y el ministro de Defensa del Ecuador salió a desmentir. Y allí hubo un error tremendo de parte del sistema de comunicación del ministerio. A la noticia de primicias
le pusieron, como ponía Correa, ese sello de falso encima, ¿no? La noticia de Primicias no era falsa. La noticia de Primicias decía que el ministro de Defensa de Colombia había declarado que va a haber 5 operaciones de espejo. Eso no es falso. Lo falso es si es que así interpreta el gobierno, lo falso es tal vez que haya un acuerdo con el Ecuador para hacer las operaciones de espejo. Tal vez que las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia son falsas. Tal vez que están mal interpretadas. Pero no es falsa la noticia. Y está muy mal que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se pongan en plan de censura de prensa diciendo que es falsa una noticia que es verdadera. Es verdadera en cuanto recoge la declaración del ministro de Defensa de Colombia. ¿Cómo retomar el diálogo con Colombia? La señora canciller ha dicho al embajador de Ecuador en Colombia, le hemos dicho que esté atento, que esté pendiente, pero a nivel presidencial, a nivel de cancilleres, negado. O sea, lo que el Ecuador quiere ver es compromisos concretos. Este anuncio de las 5 operaciones de espejo ya es un paso adelante. El Ecuador está cansado de los ofrecimientos de Colombia y de la falta de concreción de los mismos. Yo he dicho varias veces, las Fuerzas Armadas de Colombia en algunas zonas no tienen presencia militar en la frontera. Sus ejércitos están a 50 kilómetros. El otro día dijo el presidente Noboa, exagerando, que están a 150 kilómetros. No es así. Pero sí están en algunas zonas a 15 kilómetros de la frontera. Por ejemplo, en Mataje. En Mataje, que el presidente Petro ha insistido mucho en que se abra ese puente que hizo Correa y que no llevaba a ninguna parte, porque del otro lado había una trocha. Ya, bueno, Colombia ya ha construido una carretera y ahora quieren que se abra. Y lo que el Ecuador les ha pedido es, ok, pero pongan ustedes seguridad del otro lado. Nosotros tenemos en la propia frontera la Infantería de Marina. Del otro lado hay que caminar 15 kilómetros para encontrar el primer destacamento colombiano. Entonces traigan ese destacamento a Mataje, al puente, al otro lado del puente, y hagamos una caseta, o inclusive podemos tener una sola instalación de seguridad en que estén los ecuatorianos y los colombianos. Esto, por ejemplo, no se ha producido. Del lado de Colombia no ha habido el menor intento de construir lo mismo que usted menciona ocurre en la zona de Chical, en donde un pequeño riachuelo divide la zona de frontera y, claro, del lado ecuatoriano hay una unidad militar, pero al frente está izada la bandera del Ejército de Liberación Nacional, en Carchi. Eso es tremendo. Me voy a mover porque mi conexión está inestable. Es tremendo porque, claro, el Ecuador no, ahí en ese lado no limita con Colombia, sino que limita con las FARC, lo cual es verdaderamente humillante, diría yo, para Colombia, ¿no? Que hace que no esté presente el Estado colombiano en la frontera. Me estoy medio distraído por esto de moverme, pero ya estoy en el sitio. Así le vemos, pero en todo caso, lo que resta para los siguientes días, en el sentido de que se puede agravar el conflicto entre Ecuador y Colombia por lo que vayan a decidir las fuerzas vivas, digamos, tanto de Ipiales como de Tulcán, que ya están coordinando acciones para presionar a los gobiernos a que se sienten al diálogo. Eso puede agravar la situación. Pero yo creo que también es positivo que presionen también del lado de Colombia, para que Colombia haga algo más. Esto es histórico. El problema, Hernán, es que el Estado colombiano ha estado ausente de grandes zonas de su territorio a lo largo de toda su vida. Así es como se conformó el Estado colombiano. Y entonces quedaron las zonas estas vacías a cargo de caudillos bien intencionados, malintencionados. Luego ya empezaron los contrabandos, ya desde la época de la colonia, el tema de las esmeraldas, y ya más modernamente la marihuana y después la cocaína. Es decir, y eso sin control del gobierno, sin presencia de la fuerza pública. Y esto es histórico. Es verdad, Ecuador es un país... Y esto es histórico, como usted dice, porque... Es mucho más compacto. Ajá.
Porque Uribe, Pastrana, Santos, Duque y Petro también alguna vez dijeron sí, vamos a cuidar nuestra frontera, pero nunca lo hicieron, salvo cuando pusieron las avionetas con glifosato. Sí, tanto es así que el presidente Petro ha dicho que inclusive van a volver a poner, que van a poner a hacer la fumigación aérea del glifosato, casi como una amenaza para el Ecuador, porque sabemos que el glifosato causa daños tremendos a la salud humana y del otro lado, del lado de acá de la frontera. Pero Petro ha sido muy condescendiente con los sembríos de coca. En su periodo, los sembríos de coca se han duplicado, han llegado a 350,000 hectáreas de cultivos de coca. Yo le he escuchado al presidente Petro decir que pobrecitos los campesinos que cultivan coca, que ellos no son los responsables, que no tienen más remedio que hacer eso para sobrevivir y que hay que darles plantas de cacao y de café y piezas de ganado para que ir reemplazando los cultivos, pero que eso no se puede hacer de golpe. Y en realidad lo que hemos visto es esta multiplicación de los cultivos de coca y por tanto el aumento de la cocaína. El presidente ayer también dijo, el presidente Petro, la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana. Pero ¿quién produce esa cocaína? Claro, se hace 3.500 toneladas métricas de cocaína. 3.500 toneladas métricas de cocaína salen de Colombia. Y claro, es cada vez más ecuatoriana porque no está yendo ya por Venezuela, no está yendo por otros lados y por nuestro país. No está yendo por la vía ecuatoriana. La exportación no es ecuatoriana, es por la vía del Ecuador, por parte de mafias mexicanas, colombianas, albanesas y de otras. Esta operación conjunta con el ejército de los Estados Unidos hecha ayer es impresionante. No sé si viste tanto el comunicado del Comando Lo informamos acá, como el de la embajada. Son diferentes. Es interesante comparar los dos, Hernán. Son diferentes entre los dos. El Comando Sur habla de operaciones en que ellos están participando de una acción militar, mientras la embajada se cuida y dice que es más como una coordinación entre cuerpos de seguridad también. Esperemos a los resultados. Esperemos a los resultados, Gonzalo, y le agradezco muchísimo por participar en nuestro espacio con su análisis y, por supuesto, apoyando en el entendimiento del desarrollo de estas noticias. Gracias, Gonzalo Ortiz. Muy gentil. Ok, Hernán. Adiós. Muy gentil, gracias. 6:58 minutos. Vamos.